las contestaciones de ese que vamos a tomar como una calificación parcial, aquel caso clínica de la diabetes. Hay pues ahora sí, aparentemente siguen con su idea de que contestar muy de una manera muy, pues ahora sí, telegráfica. Aquí la cuestión es que acuérdense ustedes que una respuesta, ustedes son estudiantes de medicina, segundo semestre, y en la materia de bioquímica, pues vamos a aplicar la bioquímica. No estamos ahora sí para buscar contestaciones fáciles, sino es la contestación esa fácil, pero con una explicación bioquímica, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, estaba revisando los casos y ahorita el que me encuentro es el déjenme ver quiénes son, para que nos lo presenten, que es el que nos está presentando Lucero y María Guadalupe Zapata. Eso, ¿están ahí, Lucero y María Guadalupe? ¿Están Sí, presentes? sí, doctor, aquí estamos. Oye, ¿no lo pudieras presentar para que se den cuenta tus compañeros así de la manera? Ahora sí, pues ahora sí que se busca, que se conteste, ahora sí, una presentación de un caso y luego el análisis, y con ese análisis van saliendo las respuestas o las interrogantes que se pudieran tener. ¿Sí lo pueden proyectar y darle lectura y lo comentamos? Sí. Por favor. Fíjense ustedes, ahora sí todos, ahorita lo que van a presentarnos sus compañeras, así más o menos. En el otro grupo, yo no sé si alguien de ustedes hizo un trabajo, ahorita no los he podido calificar todos, pero que haya hecho un trabajo en donde alguien de sus compañeras del grupo ve y no los comparo. Ahora sí ustedes son excelentes, cada quien hace sus trabajos, pero hicieron ahora sí una especie de línea de tiempo en donde como inicio le ponen ahí diabetes mellitus tipo 1 y pues es ahora sí insulino dependiente. Y luego viene el segundo tiempo y viene por la falta de, ahora sí, de insulina, viene una y es en donde viene todo el centro del problema del paciente. Ese número siguiente es el número, sería el acontecimiento de que viene una hiperglicemia, ¿sí? Y esa hiperglicemia nos va a detonar todos, absolutamente todos los problemas que tiene la paciente. Sí, entonces está bien así como lo entendieron estas niñas. Aquí ahorita el que nos van a presentar Lucero y María Guadalupe, pues está también Doctor, bien, ¿no? es Mande. el último, ¿verdad? El de diabetes y cetoacidosis. Sí, ese, es ese. Es uno que tiene una carátula café con flores así, muy vistosas. Es que yo no lo puedo proyectar porque no tengo ahorita computadora. Estoy con el teléfono. Ándales. Sí, mira, si le das lectura así al caso y luego comentan lo que están en sus tablas y demás, sin que tengas que leerlas, sino comentas lo que está ahí, y ya vas comentando y comentamos todos ahora sí lo que están ustedes anotando y hablando. ¿Sí? Ok, bueno, voy a comenzar a leerlo. Ok, una mujer de 18 años, estudiante de medicina de la UGED Gómez Palacio Durango, con un historial de 4 años de diabetes de inicio juvenil, fue llevada al Hospital General en estado de coma. Había necesitado 92 unidades de insulina diarias para mantener su concentración de glucosa en sangre en un rango aceptable y evitar una glucosuria excesiva. En el momento del ingreso tenía una presión arterial de 92/20, pulso 122 por minuto y respiraciones profundas 32 por minuto.
Los datos del laboratorio mostraban una glucosa sérica de 1200 miligramos sobre decilitro. Ay, perdón, es que está ladrando mi perro. Sí, Un, no, un no hay hematocrito, problema. un hematocrito del 49%, un sodio de 134 miliequivalentes por litro, potasio de 6.4 miliequivalentes por litro, BUN de 74 miligramos sobre decilitro, pH de 6.80 y una concentración de dióxido de carbono de 10 sobre mercurio. Milímetros de Sí, mercurio. milímetros de mercurio. El plasma era fuertemente positivo para cetonas. Se administraron 8 unidades de insulina regular por vía intravenosa y 8 unidades por hora de bomba de infusión. 4. Su glucosa sérica descendió a un ritmo de aproximadamente 100 miligramos sobre decilitro por hora. En 7 horas, su ventilación y su pH sanguíneo eran normales tras la inyección y una vigorosa reposición de líquidos y electrolitos. Bueno, lo que nosotros hicimos aquí fue esta tabla con los valores que nos da en el caso y con los valores normales. Bueno, si recordamos, pues los valores normales de la presión son de 120 sobre 70 milímetros de mercurio. Las pulsaciones por minuto, pues son de 70. Habíamos dicho que las respiraciones por minuto profundas son en una persona normal, son de entre 16 y 18. Y pues la glucosa también de 110 a 60 miligramos sobre decilitro. El hematocrito, habíamos dicho que en nuestra región era de 36 al 42%. Y pues el pH es de 135 a 7.45. Los valores del sodio van de 136 a 145 miliequivalentes por litro. El potasio de 3.5 a 5. Y los valores del BUN van de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. La concentración de dióxido de carbono va de 35 a 40 miliequivalentes sobre mercurio. Y bueno, ¿leemos lo que tenemos aquí, doctor, o usted va a decir cómo? Tus comentarios ahí, así, mira. Dices tú aquí, Ok. empezaremos la resolución de este caso. Entonces tú dilo si lo quieres leer o simplemente lo quieres comentar. Ahí está toda la Ok. información, así es lo que se requiere de ustedes. Ahora sí, eso que tienen ahí apuntado es su razonamiento, es lo que están empleando para sus razonamientos. Entonces, hazlo como tú consideres. Ahora sí, ahí está la información, tus compañeros ya la tienen ahí. Entonces, Ok. adelante. Bueno, lo que nosotros hicimos primero fue como definir cuál era la diabetes que tenía la muchacha. O sea, nosotros nos fuimos a pues es tipo 1, ya conforme eso, pues nos fuimos sacando con la tablita que hicimos, cuáles iban a ser o serían los posibles como signos y síntomas que se generarían después. Dale más para abajo, Lupita. Fuimos relacionando poquito a poquito, bueno, dijimos, bueno, es diabetes tipo 1, entonces, fuimos sacando conceptos primero, de que, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es la cetoacidosis diabética? ¿Por qué surge o por qué se da? Y ya con eso fuimos igual, sacando, o sea, con investigación y viendo qué era lo que nosotros creíamos que era lo que se desencadenaría después. Sí, miren, aquí una de las cosas que aquí yo creo que nos van a comentar, pero todo está, todo empieza, ahora sí,
todo empieza en nuestra paciente diabética, ¿sí? ¿Cómo empezó la paciente en este episodio a presentar esa enfermedad? Primero, digo, esa crisis en la que cayó ahora con su coma. Esa paciente obligadamente, pues estaba en un momento de su, de su tiempo, ahora sí, previo a que cayera en este estado, tuvo que tener los tres síntomas aquellos, ¿no? Es decir, que son la polidipsia, la poliuria y tal vez la polifagia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí se van dando consecutivamente, ahora sí, primero viene la polidipsia junto con la poliuria y la paciente obligadamente tiene que sentir mucha sed, tiene que estar con deseos de estar yendo a orinar y demás. Ahora sí, la polidipsia y la poliuria. La polifagia pues es un poquito más subjetiva, pero esta paciente empezó y todo fue dado inicialmente por la falta de insulina y a partir de ahí la hiperglicemia que se presenta y esa nos empieza a detonar los síntomas que ustedes están describiendo y demás. Entonces lo que debemos irnos explicando es todo esto. Entonces aquí ya ustedes nos apuntan de que la glucosuria, a ver, continúen. Bueno, primero aquí definimos que la glucosuria pues es la excreción de glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en plasma. Después de esto, pues nosotros concluimos que la deficiencia de insulina provocó en el metabolismo de la paciente la estimulación de triglicéridos y aminoácidos en lugar de glucosa como fuente de energía. Y bueno, en condiciones normales, la insulina bloquea la citogénesis al inhibir el transporte de los derivados de los ácidos grasos libres en la mitocondria, y en ausencia de insulina, la citogénesis avanza. Los principales acetoácidos sintetizados son el ácido acetoacético y el ácido beta, los cuales provocan acidosis metabólica y en nuestra paciente intenta compensarse con el aumento de la frecuencia respiratoria. Sí. Según lo que... Ay, espérenme. Conforme fuimos avanzando, bueno, fuimos dándonos cuenta que pues esta frecuencia respiratoria o este aumento de frecuencia respiratoria era pues profunda y forzada, como dice a continuación, y que se le conocía como respiración de Kussmaul, que pues se caracterizaba precisamente por una hiperventilación que hacía que el dióxido de carbono se redujera en lo que es la sangre, y pues ya conforme esto pasaba, pues la respiración era más rápida, en la acidosis, en la acidosis metabólica la respiración se hacía rápida y mientras esto se incrementaba. Entonces, lo que investigamos, a lo que llegamos es que el nombre de esta respiración profunda es esa respiración de Kussmaul, que es un síntoma precisamente de la, ¿cómo se llama? Acidosis metabólica. Bueno, así se presenta en la acidosis. Claro. Pero fíjense bien, aquí ustedes tienen que recordar cuáles son los mecanismos de defensa del organismo antes de la fase respiratoria. Y es ahora sí la activación de mecanismos buffer. Estos mecanismos buffer son el sistema bicarbonato, ácido carbónico, la actividad de las proteínas, ahora sí en su función de amortiguadoras, la hemoglobina y todos. Agotándose estos y sigue ahora sí el proceso de la respiración tal y como lo estás explicando. Y finalmente el más fuerte de los mecanismos, ahora sí el más poderoso de los mecanismos de regulación de esto, es el mecanismo renal, que es el que trata de, en este caso, de expulsar hidrogeniones y retener el bicarbonato, etcétera, todo lo que ustedes vieron el primer semestre y revisamos de alguna manera en este semestre. Entonces, aquí nuestra paciente
podemos darnos cuenta de su estado y cómo está respondiendo a esa acidosis metabólica tan importante que tiene a través de su respiración, con respiraciones, ahora sí, taquipneicas, ahora sí muy rápidas y profundas, una ventilación profunda. Y así se le llama, respiración de Kussmaul. Ahora sí. Entonces está ya ahí, como nos lo explican ustedes, ahora sí, los mecanismos en acción. Después de agotar todos los, y podemos darnos cuenta de cómo se agotó el bicarbonato, ahora sí, por la, por la cantidad tan pequeña o tan grande de ácido carbónico que está trabajando ahí y que es lo que el organismo trata de compensar. A ver, síganle adelante. Si alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta a las compañeras o a mí, con toda confianza, por favor. Bueno, la hiperglucemia causada por la deficiencia de la insulina causa diuresis osmótica. Esta promueve la pérdida de abundante cantidad de agua y electrolitos con la orina. La excreción urinaria de las cetonas genera una pérdida obligatoria adicional de sodio y de potasio. La natremia puede descender debido a la natriuresis o aumentar como resultado de la excreción de grandes volúmenes de agua libre. También se pierden grandes cantidades de potasio, como pues nosotros lo mostramos en la tabla. A pesar de la deficiencia corporal total significativa de potasio, la potasemia inicial típica es normal o alta debido a la transferencia extracelular del potasio en respuesta a la acidosis. Y la potasemia suele disminuir aún más durante el tratamiento porque la insulina moviliza el potasio hacia el interior de las células. Y bueno, lo que debe hacer es que el volumen intravascular debe restaurarse rápidamente para aumentar la presión arterial y asegurar la perfusión glomerular. Una vez que se restablece el volumen intravascular, los déficits hídricos corporales restantes se corrigen más lentamente durante alrededor de 24 horas. Y las soluciones que son recomendadas por vía intravenosa para el tratamiento de la paciente y de otros en general son de tipo isotónicas o hipertónicas. Esto para que deje de deshidratarse el espacio intracelular y lo que debe hacer pues es tratar de rehidratarse. Y las soluciones bajas en sodio también pueden rehidratar. Digo, ahí antes de que continúes, ¿son hipertónicas o hipotónicas las soluciones que deben de utilizarse? A ver, es una pregunta para todos. Isotónica, pues de acuerdo, ¿no? Esas son igual a la naturaleza de nuestro organismo, que es ahora sí se mantiene en línea, pero ¿qué le debemos de poner hipertónicas o hipotónicas? Hipertónicas no, porque pues, se pierde agua. No, ¿Cómo? hipotónicas. Ah. Hipotónicas, tienen que ser hipotónicas. A ver, pero dinos por qué hipotónicas. Porque ahí es cuando a nivel intravascular, o en este caso a nivel también celular dentro de los hematíes, van a absorber más cantidad de agua. Y quiero pensar que se va a compensar, ¿no? Hay más entrada de agua al hematíe, al plasma. ¿Pero por qué del hematíe hablas? Del hematíe, olvídate del hematíe, son todas las células del organismo. Ya, pero como usted decía que intravascular, perdón, lo relacioné con la sangre, pero Ok. aquí, ¿no? Supone que tiene que ser hipotónica. A ver, otra opinión por ahí. ¿Alguien que esté de acuerdo, en desacuerdo y por qué? Es que fíjense bien, ahora sí, ¿cuál es el estado
actual de la paciente cuando, o bueno, no actual, sino cuando llegó al hospital y mientras que la acaban de sacar de su problema, si es que la vamos a poder sacar, cuál es su estado hidroelectrolítico de la paciente, que está reflejado en los datos de la tabla que nos están ahí poniendo. Tiene ahora sí, no, sí está ahí. Está la glucosa de 1200, está el sodio bajo, potasio alto, el BUN alto y el CO2 bajo, ¿no? Así. Pero entonces, simplemente, ¿qué nos está haciendo? Y fue como empezó ahorita la descripción que hicieron, Lucero. Ahora sí, cuando empezaron con la descripción del caso, dijeron, es un estado osmolar, hiperosmolar, ¿no? Algo así creo que escuché. Ahora sí, cuando empezaron a describir. Esa cantidad de glucosa tan importante que la paciente tiene, ahora sí está haciendo que todo el equilibrio hidroelectrolítico entre los tres espacios quede descoordinado, ¿sí? La gran cantidad de glucosa sumada al BUN y a los otros elementos, ¿qué es lo que hace? Empieza a jalarnos agua del espacio hacia el espacio intravascular, ¿sí? Doctor, entonces se pondría una solución salina de 9%, ¿no? Isotónica. Pero luego dijeron ustedes, hipertónica, creo que dijeron. Y era la pregunta, ¿qué vamos a ponerle? Para poder sacar ahora sí, para poder equilibrar los espacios, obviamente hay que llegar a la homeostasis, ¿no? Ahora sí. Pero entonces aquí la cuestión está, si vamos a ponerle, hablando de ese tipo de osmolaridad, vamos a ponerle soluciones hipotónicas que no nos vayan a hacer participar en desequilibrar más los estados, los espacios. Al ponerle una hipotónica, hacemos que la glucosa que está en ese espacio intravascular, en esas cantidades tan importantes, se diluya un poquito, ¿sí? Y eso hace que deje de sacar líquidos del interior del espacio intersticial y el espacio intersticial de dentro de las células de la intracelular. Y así es como podemos ayudar a que se vaya equilibrando, ¿sí? Y esto solo, pues ahora sí lo hacen en las terapias intensivas, en urgencias y demás. Esas soluciones hipotónicas. Por lo general, la que se usa, sí. Perdón, es que encontré aquí un documento que decía que la hipotónica es la dextrosa, ¿no? Al 2.5. Pues sí, Y decía que son recomendables para insuficiencia renal aguda o crónica, intoxicación por veneno o drogas que sean dializables, hiperpotasemia y sobrecarga de líquidos. sí. Entonces ahí fíjate, esa solución de la que estás hablando no existe comercialmente. Las que existen son glucosa al 5%, al 10% y al 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta solución, con esa solución hipotónica? Pues que la diluyen con solución salina al 0.9%. ¿Sí? Entonces es lo que les digo, que eso lo hacen particularmente en las terapias intensivas o en urgencias, así urgencias donde llegan este tipo de pacientes, en donde hay que usar soluciones muy específicas, no las convencionales que hay, sino que hay que estarlas haciendo. Y es entonces el papel de los intensivistas, urgenciólogos y de las enfermeras intensivistas y de urgencias. Es el equipo que se forma. Y entonces de lo que se trata es de empezar a equilibrar los espacios. Si le metemos hipertónica, vamos a hacer que siga sacando agua de los espacios. Si le metemos una isotónica, pues ahí se mantiene sin ninguna ayuda. Y al meterle la hipotónica, vamos a ayudar a que se diluya un poquito la glucosa y los otros elementos y que se empiecen a equilibrar los espacios.
Pero lo más importante aquí no son tanto las soluciones, sino lo que se comentó aquí, ustedes lo apuntaron, es iniciar el tratamiento con el tratamiento de la insulina. Sin ese no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo más importante? La insulina. Obviamente le vamos a tener que poner todo, ¿verdad? ¿Sí quedó más o menos claro así? Sí, ya quedó. A ver, adelante, síganle. Fíjense, viene una parte bien trascendental. Ya que estamos ahora sí tratando el equilibrio hídrico, ahora nos queda el problema del equilibrio ácido-base. Y ahí es otra situación también así, algo compleja que aquí creo que nos van a dar la contestación sus compañeros. A ver, adelante, muchachos. Bueno, y respondiendo a una pregunta que venía en el caso, que fue la de la inyección, Bicarbonato de sodio. sí, bueno, la inyección de bicarbonato de sodio se aplicó con la finalidad de neutralizar los ácidos, es decir, evitar una caída en acidosis extrema. Para que el pH aumentara debido a que nuestra paciente se encuentra en el límite inferior de los valores del pH normal. La reposición de líquidos tiene la finalidad de corregir algunos electrolitos como el potasio, que se encuentra elevado, tomando en cuenta los valores normales. Por otro lado, el sodio se encuentra ligeramente disminuido. Es por eso que no solo se administra bicarbonato, sino bicarbonato de sodio para que se haga, pues para que se compense la falta de sodio. Bueno, también la infusión de cloruro sódico constituye el tratamiento inicial para la corrección de la hipopotasemia cuando no se puede tomar suficiente potasio por vía oral. El concentrado de cloruro potásico se puede añadir a la infusión de cloruro sódico al 9%. La paciente recibirá líquidos por vía intravenosa hasta que vuelva a estar hidratada. Y los líquidos reemplazarán los que perdió debido a la excesiva eliminación de orina y ayudarán a diluir el exceso de azúcar en la sangre. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Sí. Adelante. Permítanme. Bueno, se administrará también una infusión de cloruro sódico que constituye el tratamiento inicial para la corrección de la hipopotasemia grave. Ahí esto ya estaba. Bueno, y fue un error de nosotras. Bueno, ya para finalizar se puede concluir que la cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda de la diabetes de tipo 1. Se caracteriza por la presencia de hiperglucemia y acidosis metabólica. La hiperglucemia causa diuresis osmótica con pérdida significativa de líquidos y electrolitos, que pues es lo que podemos ver en nuestra paciente. El tratamiento consiste en expansión de volumen y o reposición de insulina. Y bueno, a ver, ¿le vas a continuar, Lucero? Sí, bueno, pues ya nos pasamos a la fórmula, ¿no? Se me hace que ya, sí. A ver, pero antes de aquí, es todo lo que hemos estado hablando, ya nos lo dijiste ahorita, ahí en estos párrafos anteriores, ahora sí, acerca del por qué, ahora sí, debe ir diluido, debe ir aumentado, usar solución salina un poquito para que ahora sí se pueda tratar al paciente. Al ponerle sodio,
digo, sodio, pues saben ustedes que el potasio es el que entra y ya empieza el equilibrio entre los espacios, ¿sí? Entonces es el juego que hay que estar haciendo para que su organismo empiece a responder adecuadamente. Entonces eso lo van a ir ustedes viendo conforme avancen, pero es importante recordar esto, cómo funcionan los tres espacios, intravascular, intersticial e intracelular. Y acuérdense ustedes que están esos espacios que no se mencionan, así por ejemplo, aquel intraluminal en el caso del bebé, el intratecal en el caso del sistema nervioso, el intraperitoneal, ahora sí, cuando se usan diálisis peritoneales y todo. Entonces, pensar en que ese espacio intravascular o alguno de ellos, hay que hacer el cambio y entender que es la misma situación, que debe haber un equilibrio entre el juego que tienen los espacios. Ahora sí, y siempre estando hacia el final o al principio, el intracelular, que es el que finalmente sufre, ¿sí? Con los otros se puede hacer juego, pero con el intracelular debe estar en un equilibrio, en un estado de homeostasis perfecta. A ver, adelante con tu fórmula. Bájale poquito, Lupita. Bueno, esto lo pusimos porque una de las preguntas que venía pues era precisamente esto, calcular la concentración total de CO2 con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces, pues esto ya creo que ya lo habíamos visto, no me acuerdo si fue en laboratorio, o sea, este semestre o el semestre pasado, pero pues para recordar un poquito que pues el pK es un valor constante para un sistema amortiguador y pues este corresponde al logaritmo negativo de una constante de equilibrio del sistema que se esté considerando. En resumen, para no alargarme tanto, la importancia del valor del pK es que va a constituir, como por así decirlo, el centro de un intervalo de pH donde se va a observar la mayor capacidad de amortiguamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, si el pK de un sistema amortiguador es 6.8, como lo vemos aquí, el sistema va a actuar con máxima eficacia va a dar su mayor rendimiento cuando el pH sea también igual a 6.8. Entonces, de esta manera, el amortiguador tiene que tener la igualdad de concentración de ácido base conjugada, que pues como lo vemos, prácticamente es la fórmula de lo que les estoy diciendo, para que se pueda tener un pH de 6.8 y así se pueda estar en las óptimas, o sea, en las mejores condiciones de amortiguamiento. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que cada sistema de amortiguamiento actúa de la mejor manera solo en valores de pH iguales o cercanos a su pK. Entonces, por ejemplo, si el pK de un sistema de amortiguamiento es 5.5 y su pH es igual a 7, entonces no va a amortiguar como que de la mejor manera posible. En cambio, pues si es como, o si tiene su mayor eficacia cuando el pK y el pH son iguales o están lo más cercanos posibles. Entonces, pues prácticamente aquí está que nosotros llegamos a que, o sea, sí, el pH y el pK llegaron a 6.8, o sea, están iguales, entonces su eficacia de amortiguamiento pues ya está, como que está en lo máximo, o sea, está bien. ¿Sí me entendieron? No, yo no te entendí. ¿Ustedes saber, los compañeros? No, miren, la fórmula está, ahí está ya la fórmula. Ahora sí. Sí, pues es que es nada más, sí, o sea, es la fórmula. Ajá. Y es comprobar, o sea, sí, el pK y el pH tienen que estar igual para que exista un amortiguamiento, vaya, eficaz. Es que la fórmula ahí faltan los datos, pero el resultado ese resultado es, a ver, mira, Sí. aquí tenemos que efectivamente el pH es igual al pK más logaritmo de la base sobre el ácido, ¿sí? Uh-huh. 6.8 es igual a 6.1 de acuerdo a lo del logaritmo de bicarbonato sobre. Pero aquí nuestro problema es
que no tenemos los datos ni de la base ni del ácido. Tenemos la expresión de una presión parcial de un gas, que es la presión parcial de CO2. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora sí? Aquí está, digo, ahí está el CO2. Mira, tienes ahí el CO2, pero está expresado, no es el CO2, es la presión parcial del CO2 que está expresado en milímetros de mercurio. Y lo normal es de 35 a 40, entonces está muy bajo. Pero entonces, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch no utiliza presiones parciales. Pudiera ser, ¿no? En manos de gente muy conocedora. Pero ahora sí, súbela tu problema. Ahí debemos de convertir esa presión parcial de CO2 que tienes de 10 milímetros de mercurio, ¿a qué debemos de convertirla? A ácido carbónico. Que podamos hacer el juego de anotar los datos de bicarbonato y de ácido carbónico. Pon tu problema hacia el final. La fórmula. Sí. Y aquí tenemos, como en el tercer renglón, dice 6.8 es igual a 6.1 más logaritmo del ácido carbónico entre 0.3. Ese 0.3, ¿qué viene siendo? Tú nos hablaste ahorita de que hay una constante de disociación, que en el caso del amortiguador ácido carbónico bicarbonato es de 6.1. Y entonces ese 0.3, ¿a qué corresponde? ¿Ustedes recuerdan aquellas cosas que vieron en prepa, en física, de la ecuación general de los gases, de Boyle-Mariot, de Gay-Lussac y todo eso? ¿Recuerdan haberlo escuchado, haberlo visto, que son temas muy aburridos? Bueno, cada uno de los gases que pueden ser disueltos en algún líquido, particularmente en el agua, tienen una constante de disolución. Y esa constante de disolución para la ecuación del bicarbonato ácido carbónico es 0.0301. Ese 0.3 ya es lo que está multiplicado por el 10 milímetros de mercurio, y todo esto aplicado, todo lo que están ahí de esos datos, aplicándole con toda que cambiamos el logaritmo de un lado para otro y demás, nos va a dar como resultado. Ustedes son los que saben muchas matemáticas, yo no sé. Entonces, todo esto, ahí está, 5.01 entre paréntesis por 0.3 entre paréntesis es igual a ácido carbónico, es igual a 1.5, bicarbonato, pero. Y entonces acá tenemos la comprobación. ¿Qué es lo que nos dice ese 1.5? Ese 1.5 es la cantidad de bicarbonato que tenemos en la paciente, ¿sí? De acuerdo a estos datos, búsquenlos ahora sí, busquen constante de disolución de bicarbonato y van a encontrarse que es igual a 0.0301, ¿sí? Mil equivalentes por litro. Así es como está la situación. Si quieren, ahí se los mando luego. Te lo mando, Kim, luego ahora sí esos datos para que a los que les interese, a los que le interese que le puedan entender mejor. Para todo esto simplemente es con fines de que hagan un esfuerzo. Todos los laboratorios, las terapias intensivas tienen sus gasómetros, tienen sus sistemas y calculan ellos solos todo esto, ¿no? Este era simplemente un ejercicio para ustedes,
Ahora sí. Entonces, tenemos ya que nuestra paciente tiene 1.5 de bicarbonato en sangre. Lo normal para una persona, para ustedes, para mí en este momento, es hasta 24 milequivalentes por litro de bicarbonato. ¿Cuánto tendríamos que ponerle a la paciente para dejarla en condiciones adecuadas? Si tiene 1.5 y lo normal es de 24, pues hagamos una resta, ¿no? A 24 le restamos 1.5 y nos quedan 22.5. Eso es lo que tenemos que ponerle en ese momento de bicarbonato. Toda esa cantidad, ¿sí? Para llevarla a un estatus de equilibrio ácido-base. Pero lo más importante es, y en torno a lo que gira todo, sin que sea lo único, es la insulina. Y ya lo demás, sales, líquidos, bicarbonatos y demás, ya es un poquito secundario. Yo no digo que no sea importante, pero primero la insulina. Ya con esto, nuestra paciente va a empezar a salir del cuadro. Entonces, dejen ustedes así, muchachas, Lucero, María Guadalupe, así, y los demás traten de enriquecer sus temas de aquí al lunes, y si encuentran esa fórmula de la constante de disolución, incluyanla en su trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Sí, doctor. Entonces Ok, tienen doctor. chance hasta el lunes ya para mejorar sus trabajos. Si ya los mandaron, hagan una corrección, una adición o lo que sea y lo veremos, ¿sale? Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿algún comentario? No, creo que no. Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 12, ¿sí? Si hubiera alguna contingencia de mi parte, trato de avisarles lo más oportunamente posible. ¿Sale? Sí, doctor. Ándeles, pues nos vemos y disculpen por las inasistencias de estos días otra vez. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, bye.